Bien, buenas noches con todos los presentes. Nuevamente reiterarles la disculpa del caso y vamos a dar inicio el día de hoy a la ponencia programada, ¿no? La ponencia de curso especializado en Derecho Procesal Penal, una figura muy importante con la vanguardia de las últimas reformas, ¿no? O con el tema de las últimas reformas al Código Procesal Penal. Muy bien, a cargo de esta ponencia estará el doctor Brian Robles Sajamiel, es abogado litigante, ¿no? Es pues egresado de la maestría de la Universidad San Martín de Porres, también es director académico del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad INLAES, especialista en Derecho Penal y tiene pues amplia trayectoria a pesar de su corta edad, ¿no? El día de hoy nos va a ilustrar con este tema de las últimas reformas al Código Procesal Penal. Adelante, doctor. Muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como viene a ser las reformas que se han suscitado en estos últimos tiempos, concretamente en los meses de noviembre y diciembre de 2023, en donde nuestro Código Procesal Penal ha sufrido de diversas modificatorias, concretamente mediante, mediante dos decretos legislativos. En principio tenemos el decreto legislativo 1585 y posterior a ello el decreto legislativo 1605. El primero de ellos publicado el 22 de noviembre de 2023 y el segundo de ellos publicado el 21 de diciembre del 2023. Ahora bien, en principio debemos tener en claro de que nuestro Código Procesal Penal adopta un sistema acusatorio y el cual tiene un origen europeo continental, es decir, tiene un origen español, italiano, francés, alemán, suizo, que tiene como finalidad esclarecer la verdad, llegar a la averiguación de la verdad. Sin embargo, este Código Procesal Penal que tenemos ha sufrido diversas modificatorias que actualmente, últimamente, que debilita nuestro sistema acusatorio al criterio a mi criterio, ¿no? En Ajá. primer lugar, vamos a referirnos acerca del decreto legislativo 1585. Este decreto legislativo 1585 se da ¿por qué? Porque tenemos nuestros penales totalmente hacinados. ¿Y qué es lo que busca este decreto legislativo? Busca, en principio, ¿qué cosa? Busca de que se reduzca el nivel del hacinamiento carcelario que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto se da debido a que el Tribunal Constitucional en el expediente 5436-2014, en un proceso constitucional de habeas corpus, establece que nuestro sistema carcelario pues está en una grave crisis. ¿Y eso por qué? ¿Por qué dice que hay una grave crisis en nuestros establecimientos penitenciarios? Porque actualmente están hacinados, no se respeta el derecho a la salud de los internos, entre otros derechos fundamentales. Es por eso de que se modifica nuestro Código Procesal Penal a fin de deshacinar las cárceles, ¿no? Eso es lo que busca este decreto legislativo 1585, según el análisis que se ha hecho. Si nosotros podemos advertir y revisar este decreto legislativo, vemos de que se han modificado concretamente 3 artículos. El artículo 268 del Código Procesal Penal, que habla acerca de los presupuestos para que se imponga una medida de prisión preventiva. También se modifica el artículo 283 del Código Procesal Penal, que habla acerca de la cesación y la nueva institución que viene a ser la revisión de la prisión preventiva, y finalmente el artículo 284 que nos habla acerca de la impugnación de la prisión preventiva. ¿Y en qué radica? Radica principalmente en los presupuestos materiales de la prisión preventiva y se establece la modificatoria. ¿En qué sentido? En el sentido de la pena. Los demás presupuestos siguen intactos, ¿no? El primer presupuesto, tal y como ustedes bien conocen, es que existan fundados y graves
para que se estime razonablemente la posibilidad de que una persona ha cometido un delito que lo vincule pues como autor o partícipe del hecho, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo presupuesto, el cual se ha modificado, ¿no? Porque anteriormente establecía que para imponerse prisión preventiva se requiere que la sanción a imponerse sea de 4 años. Actualmente, con la modificatoria del decreto legislativo 1585, se modifica el extremo de la pena, ya no de 4, sino ahora es de 5 años de pena privativa de libertad. ¿Qué implica ello? Que a partir de esta modificatoria del 22 de noviembre de 2023, ya no se puede dictar prisión preventiva en base a penas que no superan los 5 años de pena privativa de libertad, como anteriormente sí se venía realizando, ¿no? Antes bastaba que supere los 4 años y se dictaba prisión preventiva, ahora no. Y esto se da porque ustedes pueden verificar y estudiarlo también, que a lo largo de los años nuestro código penal ha ido modificándose, ¿no? Se modifica casi al mes, mensualmente se viene modificando. ¿Pero en qué se modifica? Se le modifica solamente en el extremo de las penas. Es decir, las únicas modificaciones que realiza nuestro poder, tanto legislativo como ejecutivo, son en el extremo de las penas. Es decir, una pena mayor, incrementan las penas de los delitos, nada más. En eso radica la modificatoria. ¿Y eso a qué ha conllevado? Ha conllevado a que las cárceles que estaban destinadas, por ejemplo, para 1000 personas, ese límite sea superado en demasía. Porque si bien es cierto, existen cárceles con una población carcelaria destinada a un aproximado de 1000 personas, sin embargo, ese número pues se ha visto en la realidad duplicado. Y esto se da debido a que las penas de los delitos se han incrementado. Y como se han incrementado las penas en diversos delitos, ¿qué sucede? Tenemos que nuestras cárceles hacinadas, llenas. ¿Por qué? Porque se viene aplicando de forma excesiva la prisión preventiva. Y es por ello que se da este decreto legislativo a fin de que se baje ese hacinamiento carcelario. Porque ahora ya no se va a dictar mandato de prisión preventiva si la sanción a imponerse no es superior a los 5 años de pena privativa de libertad. Asimismo, debemos tener en cuenta para hacer un pronoxis de pena adecuado, debemos tener en cuenta los beneficios que establece nuestra norma procesal penal en casos del derecho penal premial. Por ejemplo, cuando una persona se somete a un proceso especial de terminación anticipada, el artículo 471 del Código Procesal Penal es... Doctor, su audio. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí se escucha, doctor. Adelante. Muchas gracias. Continuando con la exposición, como os venía diciéndole, tenemos que tener en cuenta para el pronoxis de pena, ¿qué cosa? Los beneficios que otorga nuestra norma procesal penal cuando nos sometemos a determinados beneficios, como puede ser la terminación anticipada, en donde la pena se reduce hasta un sexto de la pena. En ese sentido vemos de que existen casos en donde, por ejemplo, la pena mínima, pero si nosotros aplicamos una terminación anticipada, esa pena pues, puede verse disminuida, ¿cierto? Asimismo, debemos tener en cuenta otros beneficios, como puede ser el proceso especial de colaboración eficaz, en donde una persona acepta los cargos, declara cómo sucedió los hechos, aporta información valiosa y por ello, pues, obtiene beneficios. Y esos beneficios pueden ser la reducción de la pena, entre otros, ¿no? Asimismo, vamos a hablar acerca de un nuevo que se ha creado a raíz de este decreto legislativo 5, que es la revisión de oficio de la prisión preventiva. ¿Y qué establece? ¿Qué es esta revisión de oficio de la prisión preventiva? Es un nuevo instituto, sí, pero ¿en qué consiste esta revisión de oficio de la prisión preventiva?
implica de que el juez de la investigación preparatoria, porque es el juez que dicta las medidas cautelares, que impone las medidas cautelares, este juez de investigación preparatoria, cuando transcurre más de 6 meses desde que se ejecutó la prisión preventiva, el juez debe revisar de oficio la prisión preventiva. ¿Para qué tiene que revisar de oficio la prisión preventiva? Para verificar si en un caso en concreto los presupuestos por los cuales se dictó mandato de prisión preventiva siguen vigentes o no siguen vigentes. Esa es la institución de la revisión de la prisión preventiva. Como les venía señalando, la prisión preventiva tiene 3 presupuestos, que existen los fundados y graves elementos de convicción, tiene el pronóstico de pena superior a los 5 años y el peligro procesal, que implica el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Adicionalmente a esos 3 presupuestos, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, mediante la casación 626-2013 de Moquegua, ha establecido como doctrina jurisprudencial vinculante, añadiendo 2 presupuestos más a la prisión preventiva. Añade la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. A partir de estos presupuestos es que el juez, una vez de que transcurra 6 meses desde que se ejecuta la prisión preventiva, es decir, 6 meses desde que el imputado se encuentra privado de su libertad, va a revisar si los presupuestos se mantienen o no se mantienen. Y esta revisión, dice la ley, se realiza obligatoriamente durante todo el tiempo que dura la medida coercitiva. El artículo 272 del Código Procesal Penal establece los plazos de la prisión preventiva. Los plazos de la prisión preventiva en concreto tenemos 3 plazos. Para casos complejos, el plazo es de 18 meses. Para casos comunes, el plazo es de 9 meses. Y para casos de crimen organizado o de organizaciones criminales, el plazo de la prisión preventiva es de 36 meses. Son los plazos máximos. Es decir, si a mí me ponen una prisión preventiva de 9 meses, a los 6 meses el juez tiene el deber de verificar si los presupuestos se mantienen o no. Puede ser que hayan variado, sí, y el juez, ¿qué tiene que hacer? Debe variar la prisión preventiva e imponer una medida menos gravosa. Puede ser un impedimento de salida del país, puede ser una comparecencia restrictiva, puede ser una caución económica, es decir, otra medida que no afecte de una forma tan severa, tan grave, tu derecho a la libertad. ¿Y cómo se realiza esta audiencia de revisión de la prisión preventiva? El juez tiene que convocarla, ¿ya? El juez tiene que convocarla en el plazo de 3 días de cumplido los 6 meses, desde que la persona se encuentra privada de su libertad, ¿sí? Y esta audiencia pues, puede ser de forma virtual, dice el código, pero también se supone que es de forma presencial, más aún con las modificatorias que se han emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en donde establece que las audiencias actualmente son presenciales. Y esta audiencia se tiene que llevar a cabo con la presencia obligatoria del Ministerio Público. Sin la presencia obligatoria del Ministerio Público no se puede llevar a cabo esta audiencia. Por eso es que es obligatoria su presencia, porque él tiene que estar a fin de que rinda cuenta qué es lo que ha hecho en esos 6 meses en donde el investigado, estaba privado de su libertad. Tiene que explicarlo, tiene que explicarnos qué actos de investigación ha hecho para corroborar imputación. Si no se ha corroborado su imputación, el juez debe revisar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el fiscal, el Ministerio Público, tiene el deber de actuar todas las diligencias pertinentes y útiles a fin de corroborar su imputación, o también tiene que hacer los actos de investigación a fin de verificar si el investigado es culpable o no. Por eso también tiene que hacer actos de descargo, tiene que verificar los actos de investigación que requiere el investigado a fin de que no se le prive de su libertad a una persona inocente. Porque como vuelvo a recalcar, lo que busca nuestro modelo procesal penal es la averiguación de la verdad, es llegar lo más pronto, lo más cercano a la verdad.
a fin de que se evite condenas injustas, sentencias injustas. En dicha audiencia, lo que tiene que hacer el juez es verificar si los presupuestos de la prisión preventiva subsisten o no, si los motivos por los cuales determinaron su imposición subsiste o no, así como debe verificar, también tiene que ver qué elementos de convicción se recabó con posterioridad a la prisión preventiva y que esos elementos que haya recabado incidan directamente en los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Asimismo, debemos tener en cuenta de que este instituto actualmente pues no viene siendo aplicado por los jueces, pese a que ya se estableció esta norma hace aproximadamente ya 2 meses. Entonces, pese a que ya hace 2 meses esta norma está vigente, los jueces no lo vienen aplicando. Y eso es un tema preocupante porque esto es una obligación, esto es un deber legal que ellos tienen de revisar la prisión preventiva. Sin embargo, nosotros suponemos que no lo hacen por falta de diligencia, ¿no? No lo hacen seguro por su carga procesal, eso será su excusa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el derecho supremo de un ser humano, que es su libertad, se encuentra pues afectado de una manera severa, de una manera grave, ¿no? Asimismo, un tema muy importante y que me causa mucha preocupación es la modificatoria que establece el artículo 284 del Código Procesal Penal, en donde se establece un tema muy importante de que si se dicta, el código dice que si se dicta la cesación de la prisión preventiva, cuando esto se da producto de una revisión de oficio de la prisión preventiva, nos dice que el Ministerio Público puede interponer recurso de apelación, obviamente porque todos tenemos derecho a la pluralidad de instancias, conforme lo establece el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema no es que pueda apelar, el problema es que la norma establece que la apelación del Ministerio Público impide que el imputado sea excarcelado, a pesar de que el juez le dicta su libertad, lo cual nosotros consideramos totalmente inconstitucional este argumento. ¿Por qué? Porque si existe una resolución judicial que ordena la libertad del investigado en el proceso, y no es posible que la misma norma establezca que si el Ministerio Público apela, el imputado no va a poder salir. Nosotros consideramos que esta norma en este extremo viola el principio pro libertatis, ¿no? Porque lo que se requiere, porque la prisión preventiva es la excepción, no es la regla. Y si bien es cierto, el Ejecutivo modifica el Código Procesal Penal y establece esta nueva figura de la revisión de la prisión preventiva, sin embargo, nosotros consideramos totalmente indebido e inconstitucional que, pese a que el juez ordena su libertad, si el Ministerio Público apela, no va a poder ser excarcelado. ¿Ello qué implicaría? Que la resolución judicial no se puede ejecutar inmediatamente como lo debe ser, sino que por el contrario tendríamos que esperar que pasen los 3 días para saber si el Ministerio Público interpuso o no interpuso recurso de apelación, y luego de ello recién emitir una resolución que declara consentida la resolución que declaró la revisión de la prisión preventiva y ordenó la excarcelación del investigado para que recién se pueda ejecutar esta orden. Y hasta ello, pues, ya puede haber transcurrido 1 mes, 2 meses o semanas, en el mejor de los casos. Sin embargo, nosotros consideramos de que se debería modificar este inciso 2, el inciso 2 del artículo 284, y establecer que la apelación del Ministerio Público que interponga contra este auto de la cesación de la prisión preventiva a raíz de la revisión no impida la excarcelación del imputado, ¿no? Esto se debe modificar y se debe establecer que no impida la excarcelación del imputado, a fin de que se ejecute de forma inmediata la orden judicial, porque nosotros consideramos que toda orden judicial debe ser ejecutada de forma inmediata. Al igual que cuando te dan prisión preventiva y usted está en la sala de audiencias, inmediatamente
se ejecute esa decisión. No vamos a esperar a que se resuelva la apelación de la defensa para que recién se pueda ejecutar esa decisión. Nosotros consideramos por eso que esta norma afecta a principios como el principio pro libertatis, porque se requiere que todo procesado sea procesado en libertad, ¿no? En libertad y no en una cárcel. ¿Por qué? Porque las cárceles están para personas culpables, no para personas que según la Constitución, que según nuestro Código Procesal Penal, se les presume inocentes mientras dure el proceso penal. Ahora bien, respecto a la otra modificatoria que existe según nuestro Código Procesal Penal, a la modificatoria que se ha hecho en nuestro Código Procesal Penal mediante el decreto legislativo 1605, hemos advertido diversas falencias en esta nueva modificatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque se modifica, ¿qué cosa? Las funciones del Ministerio Público y también de la policía, ¿ya? Y esto nosotros consideramos, pues, de que es en tanto inconstitucional porque se afecta el artículo 159 de la Constitución Política del Perú. Y esto es evidente a raíz de que para la promulgación de este decreto legislativo ni siquiera se ha pedido la consulta al Ministerio Público, nuestra Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial, a fin de que se evalúe si esta modificatoria pues vendría a ser o no constitucional. Fíjense, el inciso 2 del artículo 60 establece un tema muy importante, que el fiscal, si bien es cierto, conduce la investigación, porque siempre lo ha conducido la investigación, por esto de acuerdo pues al principio de legalidad, sin embargo dice, coordina con la policía los actos de investigación. En primer lugar, el Ministerio Público no puede coordinar con la policía los actos de investigación. ¿Y esto por qué? Porque el Ministerio Público, desde su inicio, desde su creación, es el titular del ejercicio de la acción penal. Y es por ello que él diseña la estrategia de la investigación. Y esto se da porque el Ministerio Público es una persona preparada en leyes, obviamente. Es una persona que ha estudiado Derecho, ¿no? Que sabe la ley, que sabe cómo aplicar la ley. El policía, si bien es cierto, tiene preparación, sin embargo, no debemos tener en cuenta que no ha estudiado derecho para que pueda aplicar correctamente la ley. Por eso es que nosotros consideramos de que no podría el Ministerio Público coordinar con la policía. La policía coadyuva, sí, pero no puede trabajar de forma coordinada en el sentido de que el policía pues no va a realizar los actos de investigación que debe realizar el Ministerio Público, porque bajo esa lógica pues damos un poder a la policía que no le corresponde, porque la policía combate el crimen, no investiga el crimen. Eso debemos tener en cuenta, eso lo dice la Constitución. Asimismo, el artículo 65, que habla acerca de la investigación del delito destinada al ejercicio de la acción penal, vemos de que este artículo también ha sido modificado y establece ¿qué cosa? Que el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realiza las primeras diligencias preliminares, dice, pero con participación de la Policía Nacional del Perú, dice, con participación, o sea, la policía va a tener que estar presente durante las diligencias preliminares, ¿no? Lo cual también se venía haciendo en algunos casos, sin embargo, debemos rescatar algo que dice un tema muy importante, que cuando se amenace la vida, la integridad, la libertad personal de la víctima, el Ministerio Público, bajo responsabilidad funcional, emite la diligencia, la disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares dentro de las 24 horas de comunicar esta noticia criminal, remitiendo dentro de ese mismo plazo a la Policía Nacional del Perú. Así establece esta modificatoria, ¿no? Y bueno, otra modificatoria que nosotros consideramos importante conocer es la modificatoria establecida en el artículo 67 del Código Procesal Penal, en donde se establece que la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe tomar conocimiento de los delitos y comunicar inmediatamente al fiscal. Eso está bien, porque el policía debe, pues,
tomar conocimiento de los delitos, obviamente, ¿no? Tiene que estar pendiente de que en un determinado lugar no se cometa delitos. Si se comete, obviamente, inmediatamente ¿qué tiene que hacer? Tiene que comunicar al fiscal de ese hecho y debe realizar las diligencias de investigación urgentes, inaplazables, dice. Esto nosotros consideramos que acá el código le da un poder, le aumenta el poder al policía. ¿Por qué? Porque dice expresamente que para el esclarecimiento de un evento delictivo, dicho operativo debe realizarse de manera conjunta entre el fiscal y el policía. Establece nuestro código, la modificatoria al Código Procesal Penal. Asimismo, establece de que todas las diligencias que se realice debe estar presente el policía, ¿no? La Policía Nacional de Perú tiene que estar presente durante todas las diligencias que se realice en esta etapa preliminar. Debemos tener en cuenta que la etapa preliminar forma parte de la investigación preparatoria y ello conlleva que los actos de investigación que se realice durante la etapa preliminar ya no se repitan cuando se formalice la investigación. Y esto se da porque sería totalmente impertinente si se repiten los actos de investigación. No, un ejemplo, ¿no? No vamos a tomar dos veces la declaración de la víctima. ¿Por qué? Porque nos va a decir lo mismo, no va a cambiar en nada su declaración. Entonces, eso debemos tener en cuenta, ¿no? Que hay los actos de investigación que se realicen en el marco de una investigación tienen que ser pertinentes, tienen que ser conducentes, tienen que ser útiles. La pertinencia implica que guarde relación con el hecho, los datos de investigación, la conducencia, que se respete los derechos de las personas procesadas al momento de realizar los actos de investigación, y la utilidad nos exige que los actos de investigación que se realicen deben acreditar un hecho, ¿no? Tienen que ser útiles para el caso, porque si no son útiles, de nada sirve que se realice este acto de investigación, porque lo que se quiere es la averiguación de la verdad. Si una persona ha cometido o no ha cometido un hecho punible. Para concluir, quiero señalar que esta reforma del decreto legislativo 1605 en parte debilita el sistema acusatorio. ¿Y eso por qué? Porque con esta reforma el policía se le entrega poderes que anteriormente tenían los policías, porque antiguamente se conocía, se le denominaba a los informes policiales atestados, ¿no? En estos atestados, los policías pueden calificar los hechos, ¿ya? Y actualmente, cuando el policía emite su informe, él también puede calificar los hechos. Y nosotros consideramos que eso es errado, debido a que si ya existe un grave problema por parte del Ministerio Público al momento de calificar un hecho, ya sea en el grado de participación, porque muchas veces se confunde a una persona de cuando es coautor, le ponen coautor, o cuando es, en vez que sea, le pongan como cómplice, le ponen como autor, y no se precisa también si es cómplice primario, cómplice secundario, o también la figura de la instigación. Imagínense, si ya el Ministerio Público tiene problemas de calificación y también los jueces, y muchos de estos casos han sido pues revocados, aclarados, y también hemos visto que han sido aclarados, ¿no? Revocados por parte de la Corte Suprema, en donde se advierte que algunos hechos han sido mal calificados. Y imagínense ustedes, si ya el fiscal califica mal en algunos casos, ¿cómo podríamos sostener que la calificación que va a realizar el efecto de forma correcta? Van a estar de forma bien tipificados. Si el policía no tiene una preparación en leyes, ¿no? Como tenemos los abogados que hemos estudiado 6 años. Nosotros por eso consideramos que se debilita y se le otorga poderes antiguos que tenía la policía. Y esos poderes ya se han sido abolidos, ya han sido derogados por el Código Procesal Penal del 2004. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros sostener que nuestro sistema acusatorio es perfecto si ya el Ministerio Público ya no tiene ese poder, sino que por el contrario va a trabajar, ya no va a trabajar, digamos, la policía bajo las órdenes del Ministerio Público, sino por el contrario, van a coordinar ellos en un plano horizontal?
Pues nosotros consideramos que esto debilita nuestro sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque ahora, según este decreto legislativo 1605, el policía coordina con el Ministerio Público. Pero ¿saben qué coordina? Coordina la estrategia operativa, dice, de la investigación. Entonces, nosotros consideramos que la estrategia de la investigación obviamente la tiene el fiscal, porque es el fiscal que va a saber qué actos de investigación se va a realizar en el decurso de una investigación a fin de poder llegar al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Porque como vuelvo a recalcar, el policía pues va a tener varias falencias al momento de tipificar los hechos, porque como hemos visto en varios casos, ya la fiscalía tiene problemas al momento de tipificar un hecho. Entonces, ¿cómo podríamos sostener que la policía no se va a equivocar al momento de decir si una persona es autor, es coautor, es cómplice primario, cómplice secundario o instigador? Y bueno, finalmente, los informes policiales que según este decreto legislativo deben emitir, indicar hasta la culpabilidad o la inocencia de un investigado, ¿no? Esto nosotros consideramos que no puede ser de recibo debido a que la culpabilidad o la inocencia de una persona se va a determinar luego de que se actúe los medios de prueba, es decir, en una sentencia, ¿no? No antes de una sentencia, porque la Policía Nacional jamás podrían, pues, indicar mediante un informe policial la culpabilidad o la inocencia de una persona, ¿no? Como vuelvo a recalcar, esto forma parte del viejo atestado, ¿no? Del Código de Procedimientos Penales, donde se establecía el atestado, donde se señalaba que el policía puede calificar hechos, que el policía señalaba la culpabilidad o la inocencia de una persona. Por eso nosotros consideramos que esta modificatoria es inconstitucional porque el policía persigue el crimen, ¿no? Y es el Ministerio Público quien tiene el deber de la carga de la prueba y quien conduce la investigación. Con este decreto legislativo, la policía ya no investiga el delito bajo las órdenes del Ministerio Público, sino que coordina con este, ¿no? Pese a que nuestro Código Procesal Penal tiene casi 20 años desde que se emitió, del 2004. Nuestro Código Procesal Penal es del 2004, estamos en 2024, ya han pasado 20 años, sin embargo, vemos que con esta contrarreforma del Código Procesal Penal se advierte pues el debilitamiento del sistema acusatorio y probablemente vamos a volver a un sistema inquisitivo, como anteriormente se hacía, ¿no? Anteriormente, pues, el juez investigaba, el juez acusaba y el juez condenaba. ¿Qué garantía podrías tener tú de que vas a ser juzgado por un juez imparcial si el mismo juez que te investiga es el juez que te acusa y el juez que te condena? Obviamente eso ha sido abolido con la reforma del Código Procesal Penal, en donde se establece cuáles son las funciones de cada sujeto procesal, en este caso del Ministerio Público acusar, de la defensa pues contradecir la acusación y el juez viene a ser pues un tercero imparcial, un tercero suprapartes que va a decidir si en base a la prueba actuada por parte de los sujetos procesales va a determinar si una persona es inocente o si una persona es culpable. Chicos, quiero agradecerles por estar atentos el día de hoy. Hemos concluido con esta ponencia y si hubiera por parte de alguno de los asistentes alguna pregunta, yo gustosamente les voy a responder. Muchas gracias. A ver, los participantes, por favor, activar su audio, las personas que deseen hacer preguntas, bueno, y dirigirse al ponente. Doctor, buenas noches. Le saluda Lebrán. Una consulta. En un peritaje donde un especialista policial levanta la información, ¿es válido o la información que él recoge es válida dentro de un acta si los objetos dentro de este escenario han sido removidos, modificados? El caso concreto es esto.
hubo un accidente en el cual retiraron el cuerpo sin la presencia de un fiscal y un policía ha señalado con pintura dónde estuvo ubicado el vehículo y al siguiente día recién fue el perito al levantamiento de información y dentro del acta consideró que la imagen, el dibujo, el gráfico había sido hecho por un policía externo, no un especialista. ¿Es válido este proceso? Eh, oh, Leodan, una consulta. Al principio no te escuché muy bien. ¿Lo puedes repetir lo que me dijiste al principio? Claro. Decía, si es válido la intervención de un policía no autorizado en una escena, en este caso un accidente, para que un día después el especialista, el perito, realice el levantamiento de información. ¿Es válido o no es válida la escena? Tú te refieres a la intervención de un policía cualquiera, así que no es especialista. ¿A eso te refieres? Correcto, correcto. Y que ha movido el cadáver del lugar donde se encontraba. Así es, ha movido el vehículo. Bueno, el cadáver ha sido levantado. El vehículo eh, ya no estuvo en el lugar del accidente, también lo habían trasladado, y al momento de levantar la información el perito ya no encontró el vehículo. Preguntó al policía y le dijo, sí, aquí estuvo ubicado el vehículo y mira, lo he pintado. Y esa información lo consideró dentro del acta. ¿Es válido este procedimiento? Cuando te refieres al acta, te refieres al acta policial. Correcto, al acta policial, que claro, el perito había levantado la información y al final hizo un acta. Hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar tenemos que tener en cuenta si se ha perenizado la escena del crimen. En estos casos hay que ver si hay fotografías, si hay videos en ese lugar, ¿no? En donde estaba ubicado el vehículo. En este caso yo sí no veo que alguna forma de invalidar, algún motivo por el cual se haya invalidado el acta por el solo hecho de que se haya movido el carro, porque debemos tener en cuenta la necesidad de que tú bien conoces, el accidente sucede en una carretera central. Obviamente se va a tener que mover el vehículo a fin de que se viabilice el tránsito, ¿no? Ahora, el tema de que se haya movido, no se haya movido, hay que tener en cuenta de que si el hecho de que se haya movido ha afectado de alguna forma el resultado del acta, ¿no? Hay que tener en cuenta, por eso, si se ha perenizado si se ha penalizado con una fotografía o con un video la escena del crimen, ¿no? El lugar donde estaba el vehículo, el lugar donde estaba el cadáver. Eso tenemos que tener en cuenta para ver si se puede, en un caso concreto, invalidar dicha acta, ¿no? Obviamente que si vemos de que en el acta se ha señalado hechos falsos, eso fácilmente puede ser contradecido por algún testigo o por alguna fotografía que tomen en el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para que se torne en invalorable su contenido, ¿no? Esos factores se debe tener en cuenta al momento de evaluar si una acta policial es válida o no es válida, ¿no? Todo va a radicar en la información que se tenga. Si tú tienes información de que el acta señala hechos falsos, y lo tienes como, obviamente que tenemos que acreditarlo también, con una fotografía o con algún testigo que diga de que lo señalado en el acta de intervención policial no sea conforme a la verdad. Ahí recién podríamos invalidar el contenido del acta. Genial, doctor, gracias. De nada, le damos. ¿Alguien, un participante más? Creo que estaba levantando la mano Arturo, si no mal recuerdo. A ver, ¿algún participante más desea hacer una pregunta? Johnny, activó su audio, desea hacer una pregunta. Doctor, buenas noches. Doctor Brian Robles Sahani, buenas noches, ¿me escucha? Sí, se te escucha, Johnny. Sobre
sobre la modificatoria del decreto legislativo 1585. Aparte de la pronóxido de pena que hablan, ¿algo más se ha modificado, doctor, ahí con ese decreto legislativo? Claro, sí se han modificado varios puntos, ¿no? Pero como la ponencia, hemos hablado solamente respecto a las modificatorias que se ha realizado al Código Procesal Penal, porque se ha modificado el Código Penal, también se ha modificado el decreto legislativo 1300 que habla acerca de la conversión de pena y también el Código de Ejecución Penal. Principalmente en el tema de la modificatoria del Código Penal tenemos que se ha modificado el artículo 57 del Código Penal, en donde se establece la suspensión de la pena privativa de libertad, ¿no? ¿Cuándo se va a suspender la ejecución de la pena privativa de libertad? Y antes, pues, se señalaba que cuando la condena era no mayor de 4 años, la pena se suspendía. Actualmente, con la modificatoria del decreto legislativo 1585, ya no es 4 años, sino que es 5 años. Si la condena no es mayor de 5 años, la pena privativa de libertad se puede suspender. Esas son las modificatorias también que trae el decreto legislativo 1585, ¿no? Solamente, como vuelvo a recalcar, nos hemos referido netamente a lo que es el Código Procesal Penal. Muchas gracias, Johnny, por la pregunta. Doctor, y hablan también sobre los grilletes electrónicos y la vigilancia, ¿no? Videovigilancia vigilada. Ah, claro. También habla sobre la modificatoria de los grilletes electrónicos y establece que en algunos casos en donde la pena sea hasta de 8 años, se va a aplicar se va a aplicar los grilletes electrónicos, ¿no? Y en algunos supuestos hasta 10 años, hasta 10 años de pena privativa se puede aplicar los grilletes electrónicos especiales, ¿no? Que habla acerca de la conversión de pena, y esto solamente es para determinados delitos, no es para todos los delitos, solamente hay una lista cerrada, no aplica para delitos contra la libertad sexual, no aplica para delitos de corrupción de funcionarios, no aplica para delitos de organizaciones criminales. Así es, Johnny. Ya, doctor, entonces, ¿ese en qué fecha se da? Creo que estará en noviembre, ¿no, doctor? El 22 de noviembre del 2023. 22 de noviembre. Ok, gracias, muy amable. Muy amable, Johnny, muy amable. Arturo también activó su audio y está levantando su mano. Adelante, doctor Arturo. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. Es saludarlo por su brillante ponencia con respecto a la prisión preventiva y el imputado con mandato de prisión preventiva no se encuentra habido. Muchas gracias, Arturo, por la pregunta. Tú te refieres cuando, en otras palabras, cuando el investigado está fugado, ¿cierto? Así es, doctor. Ya, en estos casos debemos tener en cuenta que el inciso 2 del artículo 283 del Código Procesal Penal, que se ha modificado a raíz del decreto legislativo 1585, nos habla de la ejecución de la prisión preventiva. Es decir, que solamente se va a revisar la prisión preventiva cuando el investigado se encuentra privado de su libertad, no cuando está en la clandestinidad o cuando está prófugo, no aplica en estos casos. En estos casos, lo que correspondería es presentar, si tienes nuevos elementos de convicción que desvirtúan los motivos por los cuales se imputa, ahí sí podrías presentar una cesación de la prisión preventiva, que es totalmente válida. Sí podemos presentar una cesación de prisión preventiva, pese a que estás privado de tu libertad. Voy a compartirla, hay una casación también de la Corte Suprema y la voy a compartir al grupo del WhatsApp para que lo tengan, para que lo puedan leer. Pero Gracias, doctor. para la revisión de la prisión preventiva sí no procede si estás en libertad, porque el juez va a revisar siempre y cuando
tú estés privado de tu libertad por más de 6 meses para verificar si los presupuestos por los cuales se dictó mandato de prisión preventiva en tu contra siguen vigentes o no. Como vuelvo a recalcar, les voy a compartir una casación de la Corte Suprema en donde la Corte Suprema establece que la persona que tiene la condición de no habido puede presentar la cesación de la prisión preventiva, siempre y cuando se desvirtúe el primer presupuesto de la prisión preventiva. Doctor, con todo respeto, una pregunta más. Sí, Arturo. Doctor, el investigado se le impuso inicialmente 30 meses de prisión preventiva, pero el juez vio de que no configuraban los hechos para él, porque el investigado está dentro de una organización criminal. Entonces le dio comparecencia porque presentó una caución. A la apelación de la Fiscalía se revocó la medida. En este caso, doctor, ¿qué pasa con la caución y por qué no se consideró la caución del inicio del mandato de la prisión preventiva? Ya, a ver, respecto a tu pregunta, debemos tener en cuenta que como como he dicho en mi ponencia, existe el derecho a la pluralidad de instancias. Entonces, ese derecho implica que lo resuelto por un juez sea revisado por otro juez de mayor jerarquía. En este caso, usted me cuenta que en primera instancia le dan libertad, le dan comparecencia restrictiva y con una caución económica. Él cumplió las restricciones, pagó la caución económica, sin embargo, cuando el Ministerio Público impugna la decisión, Sala revoca la prisión preventiva y revoca la resolución y dicta mandato de prisión preventiva. Contra esa decisión, en principio, yo considero que se debió interponer recurso de casación excepcional. Un recurso de casación a fin de que la Corte Suprema verifique si verdaderamente la Sala ha cumplido con motivar adecuadamente los presupuestos de la prisión preventiva. Eso, ojalá que, esperemos que en el caso que me estás comentando hayan interpuesto recurso de casación excepcional. Ahora, respecto a que pagó o no pagó la caución económica, eso no es relevante, se podría decir, porque si el juez considera que una persona, que en el caso concreto, en un procesado se cumple con los presupuestos de la prisión preventiva, evidentemente le va a dictar mandato de prisión preventiva. Y si pagó o no pagó la caución económica, ya pues eso será materia de devolución. Ya se le requerirá al juez de la investigación preparatoria que devuelva el dinero, ¿no? Pero ello de ninguna manera implica de que el hecho de que pague su caución económica no implique de que Sala no le pueda revocar. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta el principio de la el principio del error humano, ¿no? Todas las personas podemos errar. Entonces, si la Sala considera que el juez de primera instancia ha incurrido en errores al momento la resolución de emitir pronunciamiento respecto a un requerimiento de prisión preventiva, evidentemente si pagó la caución económica de ninguna manera puede ser óbice para que la Sala no pueda dictar mandato de prisión preventiva. Pero como vuelvo a recalcar, se tiene que respetar los derechos fundamentales de una persona. Fíjense ustedes, el hecho de que en segunda instancia te dicte mandato de prisión preventiva limita gravemente el derecho a la libertad. ¿Y eso por qué? Porque contra esa decisión lo único que puedes hacer es interponer recurso de casación excepcional, lo cual solamente procede bajo determinadas causales. Y es por eso que si se dicta mandato de prisión preventiva en segunda instancia, la Sala Penal de Apelaciones debe sustentar de forma exhaustiva su decisión. En primer lugar, debe señalar los errores en los cuales ha incurrido el juez y en segundo lugar, debe fundamentar por qué en el caso concreto se cumplen con todos los presupuestos de la prisión preventiva. Porque como vuelvo a recalcar, la prisión preventiva es excepcional. La regla es la libertad. La regla es que toda persona lleve su proceso en libertad. Y ahora, si dicta mandato de prisión preventiva en Sala, debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya el imputado no tiene un recurso ordinario contra esa decisión, sino solamente le quedaría un recurso extraordinario o hasta recurrir a un proceso constitucional de habeas corpus a fin de dejar sin efecto dicha decisión. Pero como vuelvo a recalcar, según a tu pregunta, amigo Arturo, el hecho de que ha pagado la caución económica
Yo considero de que eso puede ser valorado de forma positiva por la Corte Suprema como una buena conducta procesal, porque estás sometiéndote a la persecución, te estás sometiendo al proceso, ¿no? Porque estás cumpliendo con lo ordenado del juez. Ya será la Corte Suprema, mediante un recurso de casación, o el Tribunal Constitucional, mediante un proceso de habeas corpus, quien determine si la decisión es arbitraria o no es arbitraria. Eso sería todo en cuanto a tu pregunta, Arturo. Gracias, doctor. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta más, sino para dar por finalizado esta sesión. Recordarles, o no sin antes recordarles, que pueden acceder a la certificación. La clase está siendo grabada, pueden acceder a la certificación. Ahí voy a dejar el número de WhatsApp al cual se pueden contactar para poder acceder a la certificación. Eh, es certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de la región de Ucayali. Nuestra certificación cuenta con código de verificación QR y es emitido a través de sus respectivos correos, ¿no? Bien, creo que ya no hay más preguntas. Simplemente agradecer a todos y sus palabras finales, doctor Brian. Muchas gracias, chicos. Estoy compartiendo con ustedes al grupo del WhatsApp la casación 1965-2022 de la Corte Suprema, en donde se establece que la condición de no habido de ninguna manera imposibilita a un procesado a solicitar la cesación de la prisión preventiva. La estoy compartiendo para su análisis. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta pronto.